Okay, we will leave you now with our next speaker. Please, David. Thanks to the organizers. This is a very crowded event. It's, I think, the largest I ever attended in Chile. And then let me explain to you what our experience has been at Telefonica in order to use this in urban environments. This is us. Mobi- Queremos llevar a nuestros clientes a excepcionales niveles de que tiene rendimiento. varias sedes ¿ya? En varios países. El Building headquarter success está en together. Barcelona, tiene oficinas en Madrid también. ¿Ya? En Nissan Y nos nosotros encanta llevar empezamos los unos negocios al siguiente 3 nivel. años Nuestra pasión por la eh, tecnología es la clave para innovar, con una inversión desarrollar y liderar los público-privada de desafíos Corfo y digitales críticos de las Telefónica empresas. Movistar Chile. Nuestra gente es el corazón de la organización. Y el objetivo Tienen era una amplia variedad de abrir 3 países, verticales teniendo ya de todos un factor investigación, común. ciudades, Son líderes de minería y pensamiento agro, creativo. y aplicar Queremos llevar a tecnología de nuestros Internet de las clientes a cosas y Big excepcionales Data. niveles de Ya, rendimiento. esa es como Nissan, el Building speech Success Together. inicial que hay que dar. Y nosotros estamos metidos en la herramienta de movilidad urbana, ¿ya? Que se llama Movio. Entonces les vamos a contar de qué se trata esto. No la parte tan marketing, sino más la parte de investigación de los datos y desarrollo. ¿Ya? Esa es una reciente foto del equipo que nos visitó el Chema Alonso, el Chief Data Officer de Telefónica. No sé si le habrán gustado las cosas que le mostramos, pero nos sacamos una foto con él. Así que... Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Ya? Imagínense que la telco tiene muchos datos, mucho. ¿Y cómo se podrían usar estos datos, ¿ya? Para desarrollar aplicaciones útiles en transporte y planificación urbana? Esa es la motivación inicial que nosotros tuvimos. Entonces, suponiendo que se puede, ¿cuáles serían los desafíos técnicos? ¿Ya? Los datos a los que nosotros tenemos acceso, concretamente para este proyecto, son los CDRs, ¿ya? Que son los registros de facturación, que todas las telcos tienen estos datos, ¿ya? Porque son los datos básicos para poder calcular la factura. Si ustedes tienen un plan de prepago, por ejemplo, hay que llevar el registro de cobro en tiempo real, porque si se pasan del plan, se les corta el servicio. ¿Ya? Pero nosotros teníamos un problema adicional, que teníamos que tener acceso a los datos, pero de forma anónima. ¿Ya? No existe regulación en este tema en Chile. ¿Ya? Alguien ayer explicó, alguien del BCI Labs, que parece que tienen un problema parecido en la banca. ¿Ya? En Europa existe una regulación que se llama la General Data Protection Regulation, que es súper fuerte, ¿ya? Entonces, en algún momento esperan que esa regulación llegue a Chile, pero no sabemos cuándo. Entonces, un poco Telefónica Global se está anticipando, se están registrando patentes súper duras con respecto a la anonimización de los datos y otros temas, y nosotros estamos como empujando para ese lado también, ¿ya? Tenemos acceso a las antenas de las 3 tecnologías más comunes y también acceso a datos públicos. Entonces, estos registros de facturación, acá pusimos unos diagramas súper feos, pero básicamente eso es la red de telefonía móvil, ese diagrama completo. En particular acá estamos viendo 2G y 3G, ¿ya? Pero imagínense que hay otro canal que corre, que es el de 4G, muy parecido. Tienen una capa en el aire, ¿ya? Que es donde viven los teléfonos. Después tienen la capa de las torres, ¿ya? O de las antenas. Y las antenas se conectan a un montón de nodos internos que cada uno tiene distintas funciones. Y en particular hay uno, que es el SGSN, que es el que ejecuta el software de cobro, ¿ya? Un sistema que se llama el Charging System, que es lo que
Es una especie de diagrama, ¿ya?, de las especificaciones técnicas de este software, que todos los proveedores pueden diseñar su propio producto, pero que tiene que seguir las mismas especificaciones, ¿ya? Esto es ya como implementaciones a nivel hardware y software de este tipo de componentes. Los proveedores principales que tiene Telefónica, por lo menos en Chile, son Ericsson, Huawei y Samsung, ¿ya? Pero Samsung no está tan metido en el tema de los SGSN. En términos prácticos, mucho cómputo, mucha memoria, mucho disco. Las antenas, Movistar tiene aproximadamente 40.000 antenas desplegadas en Chile, de las 3 tecnologías, cada una con su cobertura especial y todo. Pero nosotros tenemos un problema, porque nosotros necesitamos geolocalizar los puntos de facturación en algún lado. Pero si ustedes se fijan, cada torre de telefonía tiene varias antenas pegadas, entonces cada uno de esos puntos en realidad representa un área de cobertura súper grande. Entonces, ¿cómo abordamos ese tema para aumentar nuestra cantidad de puntos en el mapa? ¿Ya? Y ahí es donde entra todo el tema de Data Science, que esto es lo que me ha tocado a mí participar, diseñar modelos geoespaciales de representación de los datos, que puede ser determinista o no, o probabilístico, en este caso, sea un mapa de probabilidad de la ocurrencia de eventos dentro de la cobertura de una antena, ¿ya? Estos son los datos públicos, que son el censo y el uso de suelo, ¿ya? Y la información de las matrices origen-destino, que son las encuestas y la información procesada a partir de las encuestas, que nuestro investigador amigo, el Eduardo Graels, es el especialista en este tema, ¿ya? Y un poco la arquitectura de los datos. Nosotros partimos desde los datos de la telco, ya que son terabytes de información, con sus sistemas específicos, ya que son bastante especiales, pero es lo que toca, ¿no? Y un montón de servidores in-house. Esos datos nosotros los tenemos que procesar a través de una ETL, ¿ya?, una función de transformación, para que haga la anonimización, transforme los datos de cierta forma, los serialice, los comprima, etc. Y los guarde en un storage de Hadoop, en un HDFS. Después se calcula una agrupación por ID de usuario y entra en otro proceso, que es el que transforma datos de telefonía, trazas de telefonía, en viajes interpretados a nivel de negocio, que en este caso es transporte, ¿ya? Y esto nos dio pie para que podamos publicar un montón de cosas en revistas científicas, conferencias, etc. Y los dejo ahora con el Nico, que les va a hablar de cómo se enfrentó él con toda esta cosa, porque de aquí para adelante yo ya no me meto más en el tema, ¿ya? Hasta aquí era la parte de investigación y ahora viene desarrollo. ¿Aló? 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 Ya, bueno, ahora vienen los memes y las cosas de mal gusto. Se va a notar mucho la diferencia. Bueno, a partir de todo lo que explicaba Oscar, venía básicamente 4 o 5 papers o un poco más de cómo se calculaba en base a la información de la antena trazas de movilidad o viajes. ¿Qué fue lo que pasó cuando nos entregaron este trabajo? Ok, ¿cómo empiezo a trabajar esto? Bueno, estamos trabajando como en 2 squads, un squad como de datos y otro que les voy a mostrar más adelante, la aplicación de Movio. Pero claro, lo que básicamente hicimos acá, bueno, acá ya estamos dentro de lo que sería Scrum, entonces tenemos sprint de 2 semanas, tenemos un product owner interesado ahí en vender, entonces cambia un poco la dinámica con la de investigación. Y bueno, ¿qué es lo que uno suponía que podía haber versus lo que realmente había?
Por un lado tenemos como que finalmente cuando se hace investigación, normalmente se ocupan pedazos de data, días significativos, por ejemplo, semanas significativas, y se hacen los estudios, se procesa la información, aparecen los resultados esperados o no, se itera y todo bien. A nosotros nos pasaron, bueno, procesemos geografía, procesemos ciudades. ¿Qué pasa finalmente? Tuvimos problemas. Los problemas básicamente eran tiempo de procesamiento. Encontramos que, Oscar mostraba un poco la arquitectura y voy a retomar un poco. La data real eran procesos batch y finalmente teníamos un motor de tiempo real como para empezar a hacer agrupaciones. ¿Cuál era otra de las expectativas versus realidad? Uno como desarrollador esperaría como, muéstrame un poco la API, dónde me integro. No funciona así. Normalmente los investigadores trabajan, hacen sus estudios en notebook de Jupyter o otros tipos de notebook o scripts, etcétera. Script de R, por ejemplo, que también es súper común en el mundo como de investigación. Y hay que generar una aplicación, eso significa pensar en los parámetros de entrada, configuración, logs, todo lo que significa tener una aplicación, monitoreo, etcétera. Y nuestro querido Product Owner decía, estamos listos, procesaron la data, estamos con la query. No es tan fácil. Esto es lo que mostraba Oscar al principio. Aparecía finalmente, esto sería como nuestro input, lo que llamamos Sorsal, que era una aplicación de Python ocupando multiprocessing. Y nosotros teníamos esto. Acá esto es lo que sería como la arquitectura de la aplicación Movio versión 1. Tenemos por un lado Sorsal que nos entregaba la información. Creamos un componente que le pusimos liebre. Bueno, ahí no sé, hay una fijación con los animales curiosa. Y para adelante una aplicación web más o menos tradicional, como tiene un backend en API, se manejan las configuraciones en la base de datos, se tiene un caché para guardar las consultas y finalmente tenemos un frontend en React donde se muestra la aplicación. Entonces, entregamos, nuestro Product Owner estaba feliz, se pudo presentar el MVP, bien. ¿Qué pasó después? Bueno, carguemos Santiago. No funcionó. ¿Qué pasó? Teníamos tiempo de respuesta mayores a 2, 3 minutos, incluso 5 minutos para hacer queries, por ejemplo, de un año de Santiago, que estamos hablando alrededor de 400.000 viajes, pero podrían hacer más, y eso al año. Aparecían nuevas agregaciones y nuevos filtros, lo que hacían que estas consultas tuviesen subconsultas y fuera una cosa un poco inviable. Los tiempos como que en vez de ser lineales pasaban a ser un poco exponenciales. A medida que más data se iba cargando, la velocidad aumentaba de forma exponencial. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Empezamos a ver que el problema principalmente se da en este componente. Este es el componente que nos entrega la información, que es muy parecido a lo que nos mostraba la persona de Google. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Felipe, que trabaja con una base de datos columnar de BigQuery. Bueno, acá en realidad nosotros ocupamos otra cosa. Una de las cosas importantes cuando trabaja con datos es los meto a una base de datos o los trabajo como archivos. No sé, ¿cuántos de ustedes han trabajado con Spark? Apache Spark. ¿Sí? Ya, hay algunos. Hay varias diferencias entre trabajar, lo bueno de Apache Spark y trabajar con Hadoop, que uno con ese file system distribuido puede tomar archivos y ocuparlo como si fuera una base de datos. Eso es lo bueno. Pero también hay tipos o extensiones de archivos. Uno puede ocupar archivos de texto plano, CSV, archivos GZ comprimidos como para aliviar un poco el storage. Y después empiezan a aparecer formatos como de archivo que, aparte de solucionar el tema como de la compresión, ayudan también con el tema de
las consultas. Y una de las cosas que nos dio como resultados positivos fue ORC, que es como una especie de compresión de archivos, pero que de alguna forma permite hacer consultas como a nivel columnar. Y bueno, cambiamos un poco el provider cloud y empezamos a experimentar un poco con Amazon. Amazon está como sacando constantemente tecnología y una de esas es, bueno, Lambda, obviamente, y Athena. Athena es de alguna forma como correr un Spark sobre, bueno, acá me faltó el S3, pero este tipo de arquitectura nosotros le llamamos como serverless y bueno, la industria le llama serverless porque tenemos una API gateway donde se recibe una llamada, esto activa un servicio Lambda, que es una función que no tiene servidor en ningún lado, se invoca y muere. Y finalmente a nivel de Athena se hace una consulta muy parecida a la de Spark. Es como una consulta más parecida como a Hive. No sé si alguien ha trabajado con Hive. Pero en resumen, eso permite hacer una consulta en un storage y es muy barato. O sea, si quieren después revisar el pricing de tener una base de datos columnar de Amazon o de Azure prendida versus esto es súper barato, por si quieren darle una vuelta. Y bueno, la aplicación a nivel capa de arriba seguía igual. Entonces, pudimos tener los tiempos de respuesta un poco más cercanos a lo esperado. Incluso nos permitió como procesar otras geografías. A nivel de la telco, a nivel global, bueno, le mostramos la aplicación y le gustó. Y quedaron interesados de ocuparla en Inglaterra. Bueno, ahí, por ejemplo, el dataset de Londres, podríamos hablar que es un grado de magnitud más grande que el de Santiago, o quizás más. Entonces, ahí implementamos nuevos desafíos, pero con esta arquitectura quizás podamos crecer elásticamente, esperemos, para dar servicio a Londres. Bueno, no sé si acá podemos poner play desde acá. Esto es más o menos el resultado como final de la aplicación después de estas iteraciones. Es como más o menos para entender de qué estamos hablando. Movio es, bueno, como dice acá, un servicio que nos permite conocer viajes de origen-destino a través de los datos que mencionaba Oscar. Acá, por ejemplo, se está realizando una consulta como para La Serena, Coquimbo, y de alguna forma se calculan estos viajes, como aparece acá, de todos los días. ¿Por qué se necesita esto? Bueno, ahí no sé si podemos poner pausa un poquito. Y si no alcanza el tiempo también. Eso es importante porque las empresas de movilidad actualmente hacían su análisis en base a la encuesta de origen-destino. Y la encuesta de origen-destino está basada en una población muy pequeña. Entonces, todas las decisiones de movilidad, como vamos a poner un tren o vamos a implementar una nueva línea de transporte, se ocupaba la encuesta de origen-destino como input. Y el resultado de eso es que muchas estaciones quizás fueron mal diseñadas. Y esto de alguna forma a ellos como que les pareció como mind-blowing, así, poder entender finalmente cómo se mueve realmente la gente. Esto obviamente es un porcentaje de los viajes que eventualmente hace la EOD, pero esto es lo que a ellos como que les pareció más relevante. Obviamente acá está todo el trabajo de UX como para generar obviamente estos insights, y ellos querían saber básicamente, ellos hablan a nivel de zona, por ejemplo, cómo se mueve a nivel de zona la ciudad y con qué cantidad. Por ejemplo, las personas que viajan desde Puente Alto a Providencia, ¿cuántas son? Y eso era súper relevante para la planificación urbana. Y bueno, hemos visto también que hay otras personas interesadas en eso, turismo y bueno, otros actores, así que ha sido una buena experiencia y sí, nos queda un poquito de tiempo todavía como para... bueno, lecciones aprendidas. La pregunta que uno debería hacerse siempre es, ¿optimizo antes, durante o después? Normalmente uno como ingeniero se tiene que enfrentar a las decisiones de decir, oye, le faltan cosas. Uno no quisiera eventualmente sacar software que a uno le dé vergüenza, pero en la práctica hay que hacerlo. O sea, finalmente, cuando optimizo es después, cuando se testea, cuando
el problema ya es inmanejable. Y eso va contra de los principios que uno pensaría de la ingeniería, pero en esto del Lean y iterar rápido de las metodologías funciona y nos ha servido como para no hacer sobre ingeniería, que eso es un problema que finalmente traba los desarrollos. Pandas, no sé si alguien ha ocupado Pandas. Bueno, Pandas, les tengo una mala noticia. Escala bien, pero tiene un límite. Entonces, ahí fue donde empezamos a buscar los formatos, trabajar con Athena, con Spark, con otras formas de procesar la información y de agilizarla. En el caso de Sorsal, las optimizaciones se hicieron a nivel de NumPy. O sea, los arreglos que finalmente eran multidimensionales se pasaron desde Pandas a NumPy y se obtuvo una mejora sustantiva en la performance. Y lo otro es lo que comentábamos, los formatos de archivos. No da lo mismo si es un texto plano, un CSV, un ORC, un Avro, etc. Vale la pena explorarlos, mirar cada uno de los componentes y ver cuál aplica para cada entorno. A nosotros nos necesitamos armar una base de datos columnar para entregar estas consultas. Entonces, ORC fue como una opción. ¿Y qué más tenemos? Oh, esto es lo que, no sé si tenemos tiempo, pero recomiendan no hacer siempre. A ver si que... Bueno, yo les voy a... Si todo falla, no tengo speech preparado, así que ojalá funcione. Pero esta va a ser la consulta en Santiago de todas las zonas contra todas las zonas. Son 866 zonas. ¿Ya? No, una velocidad... Claro, no es como lo que mostró el Felipe Hoffa, 75 terabytes. Acá es tiene otra complejidad. ¿Ya? No sé si tenéis algún... No sé si podemos contar un chiste por mientras, pero... Mira, normalmente esta consulta cuando la realizábamos se demoraba alrededor de 5 minutos. Y ahora, bueno, obviamente hay estrategias de UI que uno puede ir a aplicar y decir, bueno, ven a ver tu consulta después. Pero hicimos un trabajo fuerte de ingeniería como para tratar de que esto escalara y permitiera como de alguna forma, no sé si se alcanza a ver arriba, pero aparece como el total de viajes que se filtraron. O sea, ahí no solamente se escaneó todo el año, sino que se hicieron varias subqueries dentro de la consulta para generar los gráficos y generar las tablas que aparecen más abajo. Entonces, yo igual les recomendaría como echarle un ojo a esta aplicación, a ocupar Athena, ocupar Orc, que les permite de alguna forma, si ustedes tienen mucha data, trabajarla de una forma rápida. Que cuando uno llega a este límite se va quedando sin opciones. Entonces es importante, esto fue como un poco la luz, pero obviamente hay otras opciones. Esta se podría decir que es barata. Y eso, no sé qué más les podemos contar. Creo que se nos acabó el tiempo. Estamos, ok. Ya. Bueno, eso. Si es que tienen preguntas, dudas, consultas, reclamos. Vamos a partir con las preguntas ahora. Gracias, Nicolás. Gracias, Oscar. Por ahí tenemos la primera consulta. Ahí va el micrófono. Hola, mi nombre es Juan Pizarro y tengo una consulta respecto al uso de Atenas y el tema de ORC. Porque al final utilizar ORC y cosas columnares hacen que la consulta sea más rápida. Con el tema de precios, porque Atenas te cobra por volumen de datos, ¿tuvieron que hacer algún tipo de estrategia de cómo la estructura guarda los datos, quizás para consumir lo justo necesario para responder las consultas, o todavía no es una problemática que sea de su interés? Mira, la verdad, no hemos hecho ese análisis. Hemos recién iterado y probado y no funcionó. Pero en realidad, si lo queremos ver a nivel de costo, nosotros teníamos un clúster de Hadoop prendido para poder hacer estas consultas. Entonces, no tener ese clúster, yo creo que el ahorro es por lo menos de 100 veces de la cantidad de tener en un on-premise o en el cloud prendido un clúster de Hadoop. Y la segunda pregunta es, ¿cómo escriben los datos columnares? ¿Tienen Spark que escribe los datos columnares en S3 o cómo los van haciendo? Porque Sí. parece que Atenas solamente los lee. Claro, ahí nos faltaba como una parte de la ETL que nosotros le llamamos Tortoise,
pero es tan chiquitito que es una pieza que simplemente sube los archivos y los deja como en formato ORC en una en S3. Entonces, de ahí en adelante uno lo escanea y hace las consultas. Gracias. No, gracias a ti. ¿Más consultas? ¿Quién tiene otra consulta? Hola, mi duda es que, ¿qué criterio define un viaje? O sea, me despierto en la mañana y el sistema de ustedes registra que recorrí todo Santiago para llegar al trabajo, o es como que a medida que voy cambiando, ¿cuál es el criterio a lo que ustedes llaman viaje en esta aplicación? Sí, mira, ¿se escucha? Sí. Todo el tema de las definiciones, porque eso al final está en el dominio del negocio, ¿cierto? Ya, todo eso, hay un organismo gubernamental que se llama la SECTRA, la Secretaría de Transporte, ¿ya? Entonces, ellos están evaluando la metodología de nosotros, porque no te la puedo explicar así en palabras simples, y ellos en algún momento vamos a empezar como a iterar con ellos, básicamente para demostrarles que la cosa hace lo que ellos esperan que haga, ¿ya? Porque los datos de telefonía no es exactamente tener el GPS, ¿ya? No es el GPS de los dispositivos. Aquí hay que hacer como una especie de simulación del GPS cuando se detecta un dispositivo dentro de cierta cobertura, ¿ya? Y obviamente todo está a un nivel agregado, entonces la respuesta no es tan simple, pero la SECTRA es la que nos tiene que dar el visto bueno y estamos en ese proceso. Tenemos otra pregunta más. Hola, ¿cómo estás? Estuvo muy buena tu presentación, gracias. Yo tengo una duda, dos preguntas. La primera, si han tratado o han hecho pruebas con la tecnología LoRa. ¿Han hecho algo? ¿Conocen cómo está LoRa en Santiago? Sí, entiendo que, bueno, está un poco como ajeno a la vertical que nosotros vemos. En el centro hay como una cuarta vertical que se dedica justamente a los proyectos como de redes. ¿Sí? De hecho, acaba de abrir hace poco un centro que se llama The Things, donde hay especialistas que obviamente están tratando de movilizar la red LoRa dentro de Chile. Obviamente pensada en dispositivos de bajo costo y con una conectividad 2G o cosas así que sea de alguna forma más barata. Bueno, ahí yo no te podría dar esa respuesta, pero entiendo que hay un área ahí que si quieres tú te puedes acercar y presentar incluso proyectos como relacionados con LoRa, como para obtener financiamiento y realizar estos proyectos de conectividad. Pero a nivel de lo que nosotros utilizamos, claro, es súper relativo, va a depender mucho del proyecto. Hay proyectos que necesitan ocupar 3G, otros que ocupan 2G. LoRa se puede implementar, por ejemplo, en escenarios como de agricultura o de minería, pero depende mucho del contexto. No sé si te puedo ahí responder con eso. Y otra pregunta es, ¿cómo es el modelo de negocio de ustedes? ¿Qué ofrecen? ¿Venden la licencia? ¿Venden una aplicación? Hay ¿Hacen varias, un desarrollo a la medida? Hay varias alternativas. No, desarrollo a medida no estamos haciendo, pero normalmente lo que se busca es, primero, realizar... Bueno, hay una metodología para eso, que no sé si en otra charla lo hablaron, del Design Sprint, donde se busca de alguna forma con un interesado, con un cliente, resolver algún problema, desarrollarlo en poco tiempo, pero que hay un contrato por medio. Entonces, esa es la forma que nosotros aseguramos, bueno, vamos a prototipar esta red, vamos a prototipar esta tecnología de IoT y una vez firmado ese acuerdo se pasa al desarrollo y se entrega con un MVP. También está el tema de las patentes. Es súper importante el tema de las patentes porque permite de alguna forma Telefónica hacerse dueño de cierto conocimiento que se estudió y se cultivó acá, y eso lo pueden ocupar quizás otras empresas, ocupar la patente y generar sus propios emprendimientos a partir de eso. Entonces, por eso se ha movilizado mucho el ecosistema a nivel de I+D y obviamente generar esos modelos de negocio. Y también hay modelos internos de negocio, como se detectan, no sé, clientes y situaciones que se pueden resolver con un equipo más de Big Data y se entrega una solución ad hoc, pero son casos muy puntuales. Perfecto, tenemos una última pregunta para cerrar la ronda. Ya, por allá. Hola, muchas gracias por la charla.
Mira, yo me recuerdo haber ido a un meetup de visualización de datos donde se habló este mismo tema. Y había varios doctores, me acuerdo, PhD, y lo que me llamó la atención que estaban muy integrados con sistemas de recomendación. Yo no sé si ustedes están trabajando con ellos, porque era como el del laboratorio de UDD de investigación y desarrollo. Claro, los investigadores que están en la UDD, ellos son partners nuestros, son fellows. De hecho, ahí hay uno y por allá, no sé dónde está el otro. Y el tema de visualización, claro, nosotros no somos expertos y ellos nos asesoran en todos esos temas. Y a través de ellos también tenemos contacto a redes con otros países, no sé, por la ISI Foundation. O sea, es un ecosistema a nivel académico que nos da insights de lo que está pasando en el ámbito de investigación, en ciertos temas. Eso. Ok, damos entonces un gran aplauso para Nicolás y Óscar. Muchas gracias por su participación.